¿Qué hace bueno a un videojuego? Esta pregunta podría parecer ridícula, pero en las últimas décadas, parece que se nos ha olvidado la respuesta. Y la respuesta es su jugabilidad. Y no podría ser de otra manera, ya que el aspecto jugable es la esencia de los videojuegos, por pura intuición y lógica. Sin embargo, hay individuos que no están de acuerdo con lo que acabo de decir, y créanme, no son pocos. Estas personas tienden a creer que la narrativa tiene un papel más importante que la misma jugabilidad. Y esto es caer en un grave error, no porque yo sea de mente cerrada, sino porque al poner el aspecto narrativo por encima de la jugabilidad, estamos desorientando nuestro enfoque a algo que, si bien puede ser importante en determinados géneros, no es lo principal. Y al encerrar nuestra atención en lo narrativo, es donde muchos llegamos a menospreciar los videojuegos enfocados en la jugabilidad, y nuevamente, caemos en un terrible desacierto. Sin embargo, creo que el mayor desatino de todos, es aquel que es el tema central de este video, y ese es, la profundidad forzada. Al caer en este encasillamiento, no solo se rebusca algo que no está allí, sino que aparte, se crea un falso análisis, uno que no solo acostumbra a carecer de una profundidad real, sino que exagera, e inventa. Y en este video, hablaremos de ello. Pero, antes de comenzar, quiero aclarar que no pretendo ser una autoridad, no creo tener la última palabra, y mucho menos deseo propagar una visión inflexible del tema. De hecho, hace un tiempo, yo pensaba de una forma similar a la que voy a criticar, por lo tanto, este video no pretende atacar a nadie. Así que, una vez aclarado, comencemos. Primero, es importante aclarar que la palabra pseudoanálisis ni siquiera existe. Sin embargo, lo que trata de expresar este término es bastante sencillo, y para comprenderlo, solo basta explicar el significado de las palabras por separado. Pseudo significa falso, mientras que análisis viene siendo la distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición, o también el estudio detallado de algo, especialmente de una obra o de un escrito. Con estos conceptos aclarados, podemos entender que el pseudoanálisis vendría siendo el falso estudio detallado de una obra, o en palabras menos mamonas, un falso análisis. Pero ocurre un problema, ya que un falso análisis podría ser casi cualquier cosa, ¿no? Debido a eso, ahora es momento de explicar ese concepto, pero directamente relacionado a los videojuegos, ya que el término pseudoanálisis puede ser bastante ambiguo. Para ir directo al grano, este fenómeno ocurre cuando un individuo analiza un videojuego, incluyendo interpretaciones demasiado subjetivas, haciéndolas pasar como si fueran parte de la profundidad y del subtexto de la obra, cuando claramente, estas visiones no solo son personales, sino que a veces, suelen estar demasiado rebuscadas. Este tipo de análisis suele tener el objetivo de aparentar una grandiosa capacidad de comprensión, o de hacer pasar un videojuego como profundo. En pocas palabras, un pseudoanálisis es cuando alguien toma sus interpretaciones personales, y en lugar de mostrarlas como teorías u opiniones, las exhibe como si fueran aspectos ocultos de la obra, que solo una persona con su capacidad analítica pudo descubrir. Pero no me malentiendan, no estoy en contra de que un análisis incluya cierta subjetividad del autor, ya que de lo contrario, todos los análisis parecerían estar hechos por un robot, ya que serían sistemáticamente idénticos. De hecho, el problema no es la subjetividad, sino la cantidad de subjetividad. Un buen análisis se centra en lo objetivo, aunque este puede tener un toque de subjetividad, mientras que un pseudoanálisis es subjetividad por doquier, con unos breves momentos de objetividad. Y por consiguiente, no estoy en contra de las formas de expresión subjetivas, como las especulaciones o las teorías. Lo malo, ni siquiera es la subjetividad, sino la presentación. Si vas a realizar material basado en tu interpretación personal, exponlo como lo que es, una teoría. El problema es que hay un grupo de personas que tienen la manía de forzar significados ocultos, profundos o complejos en un videojuego, e irónicamente, presentan estas interpretaciones como un análisis. En resumen, examinar a detalle los aspectos y la complejidad de un videojuego es elaborar un análisis, mientras que forzar una falsa profundidad, inventar significados e imponer narrativas es hacer un pseudoanálisis. El pseudoanálisis suele tener un origen bastante curioso, y este es el deseo de que los videojuegos sean reconocidos como una forma de arte.
Por alguna extraña razón, nosotros, la comunidad de los videojuegos, buscamos una aceptación en el mundo artístico, ya que de alguna manera, queremos elevar la ya de por sí única y maravillosa experiencia que son los videojuegos. Lamentablemente, de este tipo de ideas, surge el pseudoanálisis. Muchas veces, se piensa que para que un videojuego sea arte, este debe tener un enfoque narrativo, así como una trama profunda y compleja, y por qué no, un contexto político-filosófico que encubra una enigmática y oscura crítica social, o de lo contrario, no puede ser considerado arte. Ok, el ejemplo anterior fue deliberadamente exagerado, pero lo del enfoque narrativo, es cierto. Se tiende a creer que un videojuego enfocado en la narrativa es superior, porque de no ser así, es un simple juguete, burdo entretenimiento para las masas. Y el problema, no es que se obsesionen con la historia, sino que estos individuos no comprenden que lo que quieren no es un videojuego, sino una película interactiva. ¿Por qué? Porque un título con una mala historia pero buena jugabilidad puede ser un buen videojuego, mientras que a la inversa, no sucede lo mismo. Y acá es donde nace el pseudoanálisis videojugabilístico. Al querer forzar una inclusión en el mundo de las bellas artes, y al creer que los videojuegos orientados a la narrativa son la única manera de que estos trasciendan y sean considerados algo más, es donde comienzan los análisis rebuscados, y donde surge la penosa imposición de narrativas. No es una regla general, pero esta forma de pensar suele ser la responsable de que existan los pseudoanálisis. Esta obsesión con el aspecto narrativo hace que nos olvidemos de la jugabilidad, que es lo más esencial en todo videojuego. Hay que ser objetivos, en un videojuego es más importante que el jugador experimente una satisfacción al mover su personaje, a que el jugador entienda una compleja crítica social a la decadencia de Occidente. Al forzar a los videojuegos a centrarse en el aspecto narrativo, estamos ignorando su propia naturaleza. Y todo esto, solo por nuestra obsesión de que los videojuegos sean reconocidos como arte. Pero, ¿por qué buscamos esto? ¿Que acaso los videojuegos no son ya lo suficientemente buenos, como para estar buscando aceptación? Y si estos son una forma de expresión artística, ¿acaso no serán reconocidos como tal, tarde o temprano? Sabiendo todo lo anterior, podemos intuir varias cosas. 1. La jugabilidad es el aspecto más importante de todo videojuego, debido a que ésta define la experiencia y la sustancia del medio. 2. Siendo la jugabilidad el aspecto fundamental de todo videojuego, convierte a la historia en algo secundario. Y 3. Si hay arte en los videojuegos, esta se encuentra principalmente en su jugabilidad. Es importante decir que lo antedicho no pretende quitar importancia a la narrativa, ya que este es un bello recurso creativo, y descartarlo o menospreciarlo sería ridículo, ya que estaría limitando la expresión artística. Mi verdadero interés es orientar el enfoque del análisis, resaltando un encasillamiento narrativo que puede matar a la crítica de videojuegos. Reitero, lo narrativo también puede y debe ser considerado, pero siempre en relación con la jugabilidad. Hay que entender que la historia es un recurso, y por lo tanto, es prescindible. Por supuesto, a mí me encantan los videojuegos con narrativas profundas y complejas, es por esa misma razón, que yo puedo observar desde una perspectiva más amplia, cómo muchos nos desviamos hacia la narrativa, y olvidamos lo esencial. Por lo tanto, si queremos hacer un debate serio acerca de los videojuegos como una forma de arte, es importante no enfocarnos en un solo aspecto, y si lo hacemos, que sea en la jugabilidad. Repito, esta debe ser el enfoque principal, ya que de nada sirve que un juego tenga una excelente historia, si este no es disfrutable en sus mecánicas. Al final, el problema no es que te gusten las historias o no, sino que hace falta objetividad. Solo la objetividad nos permitirá establecer prioridades, y así, surgirán análisis y críticas de mayor calidad. Y creo que deben saber, que me di cuenta de todo esto, al observarme a mí mismo. Hace un tiempo elaboré un video hablando de un tema parecido, y en ese entonces, yo pensaba de forma distinta. Afortunadamente, puedo decir que sigo manteniendo la gran mayoría de cosas que expresé en ese entonces, aunque naturalmente, he cambiado mi forma de pensar en algunos aspectos, como es visible en este material. Pero si algo mantengo de ese video, es que lo bello de este medio, se encuentra en su interactividad. Y por lo tanto, siempre debemos recordar que si hay algo de arte en los videojuegos, esta se hallará en su propia esencia, no en un recurso externo. Finalmente, les pregunto, ¿ustedes qué opinan?
Sería interesante hacer un debate en los comentarios, para leer sus opiniones, y poder profundizar más en el tema. Solo recuerden que debatir no es escupir insultos a lo bruto, sino argumentar sus ideas y posiciones, desde la lógica, y lo racional. Sin nada más que decir, espero que este video les haya gustado, y nos vemos, hasta la próxima.